Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 30 de septiembre del 2025. Yo soy Marcela Ávila Egleton, les damos la bienvenida a su programa En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la maestra Alejandra Martínez Galán. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y además desde hace muchos años una activista muy intensa, muy reconocida por los derechos de las mujeres y de las diversidades y las disidencias sexuales. Ale, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días y muchas gracias más bien a ti por la invitación y no digas muchos años para que no me calculen cuántos tengo, pero ya no hago tanto activismo como me gustaría, pero siempre me gusta mucho poder tener un espacio en esta fecha que es el marco del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Me parece que es una de las fechas pues más emblemáticas que se tienen dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento de mujeres, y me da como mucha emoción pues mirar el día domingo hubo una marcha, las jóvenes salen, las jóvenes toman las calles y pues me da mucho gusto porque efectivamente hace muchos años pues éramos 3 pulgas quienes salíamos a las calles con todo lo que implicaba. Entonces pues nada, muchas gracias a ti por invitarme el día de hoy. Pues bueno, justo vamos a hablar de esta acción global por el aborto seguro, legal, seguro y accesible. Solamente para poner un poco el dato, en este momento en México, 24 de los 32 estados de la República han despenalizado el aborto como tal. Querétaro es uno de los que están pendientes. Pero además, después de una oleada que tuvimos fuerte a mediados de la década pasada, en la que se dio una oleada de penalización del aborto, de modificación de los tipos penales, y bueno, después seguida de pues este nuevo cambio en la legislación, que además, bueno, tenía que ver con una sentencia de la Corte. ¿Cómo se ve el panorama? Ay, qué triste, ¿no? O sea, qué triste que yo siempre digo, estamos como en el último lugar, ¿no? de reconocimiento de los derechos humanos. Me parece tristísimo que siempre Querétaro tengamos que no tengamos más bien las ganas de poder avanzar de manera prioritaria para los grupos que han estado en situaciones desfavorecidas. Pensemos un poco, desde la década de los 30, el aborto se coloca en el Código Penal. Casi ya van a ser 100 años que se reconoció, bueno, que se legisló para que el aborto fuera considerado un delito. De ahí pasaron muchísimos años para que se pudiera comenzar a realizar algunos cambios. Estamos pensando que hasta el 2007, el Distrito Federal, el entonces Distrito Federal, realiza la primera reforma para ampliar las causales, ¿no? O sea, de los años 30 al 2007, pues lo que se discutía o se discutió durante mucho tiempo fue cuáles son las causales por las cuales el aborto no tendría que ser un delito en los diferentes estados. Sabemos que vivimos en un estado, en un sistema federado, entonces a cada uno de los estados les corresponde poder determinar cuáles eran las causales. Entonces, pues bueno, durante todos esos años, pues cada uno de los estados iba determinando qué causales querían que tuvieran una despenalización o una no penalización, ¿no? Y estamos pensando, pues no sé, por ejemplo, Yucatán y Michoacán, que tenían por razones económicas,
otros que tenían por cuestiones eugenésicas, por cuestiones si la vida de la mujer corría peligro, si la mujer tenía una situación de riesgo. Entonces, cada uno de los, bueno, por violación, que era uno de las causales por las cuales había un acuerdo federal que se iba a colocar en todos los códigos penales, ¿no? Entonces, digamos que de los años 30 al 2007, esa fue la manera en cómo se comenzó a estructurar que el aborto pudiera tener algunas excusas bajo las cuales las mujeres y las personas que las acompañan no tendrían que tener alguna situación de penalización, ¿no? Principalmente, pues, pena de cárcel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también sabemos que el aborto es un tema de justicia social y que prioritariamente quien llegaba a una situación extrema como que pudiera ser denunciada, pues muchas veces eran las mujeres empobrecidas. Entonces, a partir del 2007, pues se abre esta posibilidad de ampliar las causales hasta las 12 semanas de gestación, que es lo que abre un hito importante en los siguientes estados. Pero a la par que viene esta situación de despenalización por voluntad propia de las mujeres hasta las 12 semanas, pues viene una contraoleada de reformas que más bien lo que decían es vamos a evitar que las mujeres, que haya esta ampliación de causales para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos, y comienzan esta serie de contrarreformas en donde lo que se propuso fue elevar a rango constitucional la vida desde el momento de la fecundación o de la concepción en los estados pues más religiosos, ¿no? En Querétaro por lo menos puso con fecundación, ¿no? Que es un hecho más científico que la concepción, que es más religioso. Entonces, pues eso, o sea, creo que por muchos años, muchos de los grandes debates que se han realizado en México ha sido por ampliar las causales por las cuales las mujeres puedan interrumpir sus embarazos. Que además es un tema, por supuesto, muy polémico, pero creo que hay un par de cosas que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? El primero es, nadie quiere el aborto, ¿no? O sea, es una situación que cualquier mujer que lo tiene que vivir, lo vive de una manera compleja, dolorosa, ¿no? Nadie se levanta en la mañana diciendo, qué emoción, me voy a embarazar para abortar la próxima semana. Sí. Y en este sentido, como mencionas, es un tema de justicia social, porque lo que sabemos era que las mujeres que tenían recursos abortaban en hospitales privados sin ningún inconveniente, y que las mujeres sin recursos eran las que tenían que recurrir a pues formas menos, de entrada no en hospitales, con menos cuidados, y que tenían, además de las implicaciones penales, consecuencias de salud terribles, ¿no? Y sí, en ese sentido es un problema de salud pública. Correcto. Y el Estado mexicano lo tiene que enfrentar como un problema de salud pública, no de opinión. Y que justo lo que tú dices es bien importante, porque ha sido la gran discusión. ¿En dónde tendría que estar colocado el aborto? ¿En un código penal o dentro de las especificaciones de la Secretaría de Salud, ¿no? Claro. O sea, no tendría que estar, y es parte de como de estas inspiraciones que tuvo la Suprema Corte en los últimos años para pensar en que ninguna mujer tendría que estar en la cárcel por decidir sobre su cuerpo, que fue parte de las discusiones como últimas que hubo, que implicó como la despenalización del aborto a nivel federal, ¿no? Porque efectivamente lo que se tenía como observado era que las mujeres que terminaban en la cárcel, de entrada, muchas de ellas estaban en la cárcel no por aborto, sino por homicidio en razón de parentesco. Así es. ¿No? Que es una cosa brutal, porque ahí había un manejo muy doloso contra las mujeres. Y por otro lado, pues justamente, ¿quiénes eran estas mujeres? Por ejemplo, siempre se ha discutido, y bueno, ¿y los hombres dónde están? ¿No? ¿Por qué terminamos cuando dicen es que las mujeres no tendrían que ser las únicas que decidan? Pero pues somos quienes al final terminamos cargando con las consecuencias de estas situaciones. Y bueno, pues eso, justo creo, con el ministro Saldívar en su momento, que fue presidente de la Corte, yo le reconozco mucho el trabajo que hizo para poder
hablar de aborto en la Suprema Corte, porque no habían querido hablar del aborto en la Corte, no se habían querido pronunciar en la Corte y sin duda ha sido fundamental para despenalizarlo a nivel federal. Creo que también comenzar a despenalizarlo a nivel social, que es fundamental, claro. Y también pensar en que los servicios de salud federales tienen que comenzar a brindar este servicio, sobre todo pensando en estados como Querétaro, en donde hoy por hoy, pues yo creo que va a ser difícil que en esta legislatura avancemos en el tema del aborto, ¿no? O sea, estamos mirando una legislatura que aunque tiene una posibilidad de poder avanzar en temas sociales, tampoco lo ha querido hacer, ¿no? Que tampoco Morena ha querido asumir el costo de lo que implica, por ejemplo, la despenalización del aborto, y tampoco ha querido avanzar en los temas de identidad de género. Claro. Y volviendo un poco justamente al tema de Querétaro y el tema de cómo el tipo penal termina no siendo aborto, sino termina siendo homicidio. En caso de parentesco, bueno, tenemos casos emblemáticos en Querétaro, pero ¿qué nos dice esto sobre las preguntas que le tendríamos que estar haciendo hoy por hoy a nuestras autoridades? Pues yo diría que ¿qué más tenemos que esperar, no? O sea, creo que eso, la Suprema Corte ya se pronunció, ya tenemos la mayoría de los estados con una despenalización y que justamente lo que comprueban es esto que tú estás diciendo, que las mujeres pues no se levantan un día en la mañana y dicen, ay, no tengo, como tengo libre de 12 a 1, ¿qué hago? Voy a abortar, ¿no? O sea, eso es lo que han comprobado la mayoría de los estados. Es un tema que le corresponde a las mujeres, que le corresponde al Estado garantizar no solamente servicios de aborto legal, seguro, gratuito, sino también pensemos en lo que también nos falta, educación integral en sexualidad, claro, métodos anticonceptivos suficientes. Y nada de esto está proveyendo, ¿no? Claro. Entonces me parece que hay una falla importante por parte de las autoridades, de las instituciones, que finalmente quienes cargan esas culpas o esas culpas de las autoridades, pues terminamos siendo las mujeres. Claro, porque al final del día lo cierto es que una mujer que ha tomado la difícil decisión de abortar lo va a hacer, sea legal o no sea legal. Y fíjate que yo creo que sobre todo lo que se ha avanzado también en estos años es pensar que sí, por un lado las mujeres van a interrumpir y por otro lado que no sea legal no significa que tiene que ser en condiciones de insalubridad. Claro. También lo que se ha aprendido a partir de estas situaciones, de estos estados como Querétaro, como Guanajuato, como todos estos estados que falta por aprobar, es que las mujeres van a interrumpir y entonces cuáles han sido las opciones que tienen las mujeres para interrumpir los embarazos y el aborto con medicamentos ha terminado siendo una opción para las mujeres en estos estados donde existe la penalización o no existe la posibilidad de interrumpir los embarazos, ¿no? Claro. En Querétaro pues tenemos muy cerca la Ciudad de México, podemos ir a la Ciudad de México para interrumpir, de hecho Querétaro es de los primeros estados que tiene registrada la Secretaría de Salud, que son de los que más asisten, pero también creo que el aborto con medicamentos ha sido una posibilidad para lugares en donde la penalización del aborto sigue estando vigente. Claro. Y bueno, en términos de la segunda parte de tu intervención anterior, en cuanto a la falta de una política pública de información, de formación en salud sexual y reproductiva, que además no solamente se ve digamos, no estamos teniendo esa política pública y esos programas, pero tampoco se está capacitando y sensibilizando a las personas que atienden en los espacios de salud, ¿no? Entonces, ahí también, ¿qué nos hace falta para, como sociedad, reconocer lo necesario para poder decidir sobre la maternidad? Ay, híjoles, qué pregunta del millón, ¿no? O sea, yo creo que los caminos se saben, ¿no? O sea, se sabe, las y los niños, niñas, adolescentes, jóvenes tienen que tener acceso a una educación integral en sexualidad desde tempranas edades y hoy sabemos que todavía nos sigue costando un montón de trabajo hablar con nuestras infancias, nuestras adolescencias, no solo desde el Estado que tiene que darlo, ¿no? Tiene que, a nivel formal, es obligación darlo.
es derecho de las infancias y de las adolescencias recibir educación integral en sexualidad. No lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice la ley de educación, lo dice la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, hay un marco regulatorio, hay un marco legal que el Estado tiene que proveer esto. Pero también nos enfrentamos a que papás y mamás pues no estamos luego preparados para hablar con nuestras infancias y entonces pues bueno, en ese caso pues tendría que ser el Estado, pero tampoco el Estado está resolviendo, ¿no? Y por otro lado pues eso, también el Estado que tendría que estar proveyendo de los métodos anticonceptivos necesarios, la información necesaria para poder acceder a estos métodos anticonceptivos, el acceso a las adolescencias, a hablar con las adolescencias. Queremos de pronto tapar el sol con un dedo, pensando en que las adolescencias no tienen prácticas sexuales, y eso es tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. Y estamos desaprovechando la posibilidad de prevenir abortos, ¿no? Y muchas otras cosas. Claro, porque no solamente lo prevenimos poniéndolo en el Código Penal, ¿no? El aborto no solamente, bueno, eso ha sido como la mirada, creyendo que a través de la penalización en el Código Penal se va a desalentar la práctica. No, tendríamos que pensar en muchas otras acciones realmente preventivas que posibilitaran que las infancias y las adolescencias tuvieran la información, como dices, como para muchas otras cosas más, como para prevenir abusos sexuales infantiles, para prevenir situaciones de violencia sexual, situaciones graves hoy de violencia digital que estamos mirando sistemáticamente, como todos los medios digitales están abriendo estas tendencias a las violencias, ¿no? Lo vimos la semana pasada con el caso del CCH y con todos estos foros que existen. Entonces me parece que hay todo un tema de educación sexual que tendríamos que estar hablando, que está sobre la mesa y que no lo estamos aprovechando y que nos estamos centrando en lo simple que es penalizar el aborto únicamente, ¿no? Entonces, regresando a esto que decías, ¿cuáles son las preguntas que se le haría a las autoridades? O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren para que podamos avanzar en Querétaro para tener una agenda de derechos humanos mucho más amplia, mucho más humana y mucho más real en cuanto a lo que las personas, las mujeres necesitamos? Claro. Y volviendo a este tema pues bueno, de qué tan formados o no formadas están las nuevas generaciones y de no tapar el sol con un dedo, me da la impresión de que las juventudes ahora son mucho más abiertas para hablar de temas de sexualidad que antes, pero no necesariamente tienen más información. Pues es que quién sabe, ¿no? O sea, yo creo que justo con el caso de la semana pasada en el CCH nos abre y que ya venía discutiéndose en torno de qué tanto la generación Z, sobre todo los varones, son cada vez mucho más conservadores que las generaciones que les anteceden, como son los millennials, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto están más abiertos, ¿no? Uno esperaría, ¿no?, que cada generación fuera cada vez más abierta y cada vez más abierta. Creo que lo que estamos mirando hoy es un viraje importante hacia repensar estas cuestiones de roles de género tradicionales y por tanto también cómo se está mirando el tema de la sexualidad y el tema de la reproducción. Entonces, me parece muy peligroso todos estos foros que actualmente se están presentando en donde se tiende a glorificar los roles de género tradicionales y por tanto a cuestionar un ejercicio de una sexualidad libre, autónoma, responsable, porque se mira hoy como una situación como lo que no tendría que ser, ¿no? Entonces, por parte principalmente de los varones muy jóvenes, y hoy creo que es una gran discusión que tendríamos que estar dando quienes estamos educando, quienes estamos en las aulas educando, porque son las y los jóvenes con los que nos enfrentamos, pero también papás y mamás frente a no tapar el sol con un dedo. Esto es lo que está pasando con las juventudes, que esperaríamos que hubiesen sido más abiertas. Hoy vemos que no es así.
y que sin duda esto va a implicar también, por supuesto, en los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción. Y lo cierto es que no solamente es un tema que nos pega a nosotros, sino que hemos visto en otros países unas olas regresivas terribles. Y en los más jóvenes, en los hombres más jóvenes. Y siempre es preguntarnos qué es lo que estamos haciendo como sociedad para que estos discursos conservadores, estos discursos retrógradas regresen, ¿sabes? O sea, no solamente es un tema para ver a los jóvenes como objetos de estudio, sino para decir qué estamos haciendo, qué hemos hecho y qué tenemos que hacer para que esto no se alimente, no crezca, porque es sumamente peligroso. Claro, y estamos viendo unos escenarios de violencia terribles en torno a ello. Correcto, y sobre todo sabemos que, y lo dice Rita Segato, quiénes son quienes van a recibir principalmente esa violencia, y sabemos que quienes principalmente reciben la violencia pues son las mujeres y las niñas. ¿Qué nos falta, y ya para cerrar, porque estamos en los últimos minutos del programa, qué nos falta como ciudadanía para avanzar en la denuncia y en la exigencia de mejores condiciones para que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo? Fíjate que es un tema re complejo porque el aborto sigue siendo uno de los temas todavía que parecieran tabús, ¿no? En donde la sociedad todavía no se posiciona de la manera más pro-choice que quisiéramos, ¿no? Tiene un enorme estigma social. Sí, sigue existiendo, fíjate, ¿no? Con todo y con lo que tú planteabas, que finalmente las mujeres van a interrumpir un embarazo, y que yo estoy segura que todas las mujeres conocemos por lo menos una mujer que en algún momento ha interrumpido su embarazo, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho de sensibilización, de empatía, de reconocimiento y sobre todo de poder acercarnos de manera mucho más más empática a la información, mucho más empática a las realidades existentes, no solamente a las realidades que hoy también están presentes de violencia sexual, que tenemos uno de los principales índices en violencia sexual y violencia comunitaria en Querétaro, sino también en general a lo que implica la autonomía de las mujeres. Creo que eso nos habla de todavía los grandes pendientes que tenemos como sociedad para empatizar frente a la necesidad de aperturar los derechos humanos a todas las personas, sobre todo las personas que han vivido en situaciones de vulnerabilidad. Y en un momento de necesidad, seguramente hay muchas mujeres que nos ven, que nos escuchan. ¿A quién acudir? Yo creo que hay gracias con todo y todo a las redes sociales, al internet, hoy tenemos un montón de información, sobre todo, bueno, en Querétaro se puede asistir a la Ciudad de México en caso de poder desear interrumpir un embarazo de manera legal. La Ciudad de México siempre ha sido una opción de manera gratuita o de manera privada, son estas dos opciones, y también me parece que los abortos con medicamentos son opciones. La Organización Mundial de la Salud tiene protocolos muy claros, muy probados desde hace muchos años de cómo poder interrumpir embarazos. Y eso es algo que no van a poder legislar, y es algo que entonces las mujeres tenemos para nuestra autonomía y para el reconocimiento de nuestros cuerpos y de nuestros deseos. Pues muchísimas gracias, a maestra ti. Alejandra Martínez Galán. Un gusto, y bueno, creo que es un tema sobre el que tendremos que seguir platicando y sobre todo insistiendo a nuestras autoridades. Hay que seguir hablando, por supuesto, y hay que insistirle a las autoridades que, como para cuándo, ¿no? Pues muchas gracias y que tenga usted un muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.